Buenos días, queridos hermanos. Estamos a jueves ya y quiero recordaros que el domingo Abraham nos introducía en el Salmo 80 bajo el título Un Dios que restaura. Nosotros hemos dividido el Salmo de una manera algo diferente. Él nos habló de que Dios restaura la familia, que Dios restaura la reputación y que Dios restaura la nación. Me encanta el pensar en un Dios que restaura, en un Dios que da oportunidades, en un Dios que trabaja en la vida de sus hijos y aún de aquellos que, cual el hijo pródigo, se han alejado a la ciudad apartada y se encuentran allí en lucha espiritual, algunos ya apacentando cerdos o deseando comer las algarrobas que comen los propios cerdos. Y clamamos al Señor para que vuelvan en sí, como el hijo pródigo, y decidan regresar a la casa del Padre. El Padre está atento, está observando en la distancia y va a recibir con perdón, con un beso, con deseos de celebrar el regreso. Porque de eso se trata el Dios de amor, al cual proclamamos y en el cual creemos y confiamos en este día. Nosotros, como decía recién, hemos dividido el Salmo en tres partes. La persona de Dios, los primeros 3 versículos, y hemos también recordado aquellas imágenes que el Salmo nos presenta del Señor como pastor, el Señor como guerrero todopoderoso, el Señor de Sabaoth, el Señor de los ejércitos, y luego también el Dios labrador, aquel que trabaja en la vida de su pueblo, y será esa precisamente la imagen en la que hoy vamos a meditar. Pero luego hemos hablado de la providencia de Dios, y en el día de ayer hemos pensado en el pan de lágrimas, el agua de llanto y el escarnio de la gente. Hemos hablado de la cautividad espiritual, esa riqueza espiritual que el creyente disfruta, pero que Satanás le echa cadenas para arrastrarnos al pecado, para romper nuestra relación íntima con el Señor y traernos a verdaderos desiertos de tristeza y amargura espiritual de la que Dios nos quiere rescatar. Ayer hablábamos de cómo Dios tiene que trabajar en disciplina en nuestra vida, pero siempre debemos recordar que en medio de esa disciplina hay el amor de un padre. Esta mañana mirábamos un devocional que leemos con mi esposa todas las mañanas mientras tomamos nuestro café, porque así como algunos de vosotros tomáis el café escuchando este devocional, con mi esposa también nos alimentamos para luego tener para compartir. Y leíamos acerca de Dios como Padre. Padre, qué maravilloso es poder llamar al Señor Abba Padre. Él es nuestro maravilloso Padre celestial. Hoy vamos a mirar el plan de Dios. Vamos a leer desde el versículo 8 al 16. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué rompiste sus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. El rostro del Señor, del que nos hablaba Abraham el domingo, que representa el carácter, la persona toda del Señor. Así que, como vemos, aquí tenemos como título
el plan de Dios. El plan de Dios en torno a un pueblo que es presentado como una viña, como una vid traída desde Egipto. La primera parte hace un recuento de las intervenciones de Dios en la historia nacional. Comienza en Egipto, prosigue con la entrada a Canaán y luego describe los límites territoriales de la tierra prometida. Y la imagen es, como hemos dicho, la de un labrador que trabaja en su viña. Dios es el labrador, el pueblo de Israel la viña. El pueblo creció y se extendió hacia el sur, los montes, hacia el norte, los cedros, hacia el oeste, el mar, en el versículo 11, y hacia el este, el río, versículo 11. Y todas estas fronteras evocan los límites territoriales de la época de esplendor de la nación de Israel, bajo el reinado de David, como un símbolo de la protección divina y de la prosperidad. Israel nunca volvió a tener estos límites que experimentó bajo la conquista del rey David. Ahora, toda esta bendición ha desaparecido ante la vista asombrada del pueblo. En medio de su desorientación y perplejidad, el pueblo pregunta nuevamente, ¿por qué? Dice el versículo 12, ¿por qué rompiste sus cercas? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. El gran interrogante es la razón por la cual Dios permitió o incluso propició esta crisis que atenta contra la misma existencia del pueblo. Con la misma imagen de labrador y viña, el salmista expone su causa. Las acciones de Dios han puesto al pueblo a merced de animales salvajes y de los que caminan. Los enemigos son caracterizados en la parábola, los que pasan por el camino, versículo 12, el puerco montés, versículo 13, la bestia del campo, también el verso 13, como expresiones despectivas que revelan el desprecio del pueblo hacia esos adversarios que se enseñoreaban y pisoteaban. La vendimian todos los que pasan por el camino. Esos todos son, por ejemplo, en Primera de Crónicas 5:26, que dice, por lo cual el Dios de Israel levantó contra ellos a Pul, que es el mismo Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual deportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Hala, a Abor, a Jara y al río Gozán, hasta el día de hoy. Qué triste. Esto aparece también en Segunda de Reyes 15:19 y en Segunda de Reyes 18:11, donde podéis mirar cómo esas tribus del norte fueron llevadas cautivas por causa de su rebelión contra Dios. Así que el labrador divino ha dejado su vid, su pueblo, sin protección, a merced de la naturaleza. Y la gran queja y el reproche fundamental del salmista, ¿cuál es? Que el pueblo se siente solo, vulnerable y desprotegido. Abraham nos dijo el domingo que los salmos son para que abramos nuestro corazón delante del Señor. Nos dejan esa lección. A veces la disciplina del Señor viene a causa de nuestro pecado. Y en medio de nuestro dolor, incluso nos podemos airar con Dios. Qué bueno es cuando el creyente tiene la libertad para derramar su corazón y dejar que Dios trabaje en todos sus sentimientos, sean cuales sean. Puedes volverte al Señor desde tu dolor, aunque te parezca excesiva la disciplina que ha usado contigo. No lo es en realidad, porque Dios es un Padre de amor y Él dice que nunca nos deja ser tentados más allá de lo que podemos sobrellevar, sino que da juntamente con la tentación la salida. Y si estás viviendo bajo la disciplina de Dios a causa de tu pecado, tienes que sentarte, arreglar tus cuentas con Dios, volverte al Señor.
La última parte de esta sección pone de manifiesto una serie importante de súplicas y compromisos. El primer clamor es que vuelva el Dios de los ejércitos. El versículo 14, Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña. Es una manera muy sutil de llamar al Señor, pero a ese Señor que triunfa, a ese Señor que conquista, a ese Señor que da la victoria. Y eso es lo que el salmista está pidiendo precisamente aquí. El salmista clama por la visitación y mirada redentora de Dios desde los cielos, pues esa acción divina sin duda será liberadora. Se solicita así con urgencia que Dios intervenga, pues fue el Señor, ese Señor que se presenta como labrador, el que plantó la viña. Y a ese Señor se clama porque esa viña está en peligro de perecer. Ahora, para cerrar el devocional de esta mañana, yo quiero haceros pensar que en las Escrituras, en la Biblia, hay distintas imágenes con las que se presenta el pueblo de Dios. En el pasado se la mira como una vid, como una viña. Lo estamos leyendo en el Salmo 80, lo podemos mirar también en Isaías 5 y en otros lugares del Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel como una viña mirando hacia el pasado. Hacia el presente deberíamos ir a Mateo 21, 18 y ahí encontraremos al Señor maldiciendo aquella higuera que representa al pueblo de Israel, de la cual el Señor en el presente viene y no obtiene ningún fruto. Y aquella viña maldecida se seca y los discípulos asombrados están junto al Señor y ellos entenderán también que todo aquello era una parábola de la situación incluso actual del pueblo de Israel. Pero sabéis, en Romanos capítulo 11 se nos presenta al pueblo de Israel como un olivo del cual se va a obtener el precioso y riquísimo aceite de oliva. Y en Romanos capítulo 11 y versículo 23 se nos dice allí que ellos fueron cortados, pero que la raíz ha permanecido. Y dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y esta frase volvernos a injertar nos habla del futuro de Israel. La vid, el pasado de Israel. La higuera, el presente de Israel. El olivo, el futuro de Israel. Yo no sé cuál sea tu situación. Tal vez miras tu vida y recuerdas el tiempo en el que el Señor trazó ese plan precioso para ti, trabajando a tu alrededor, regando tu vida, esperando encontrar preciosos frutos. Vino el enemigo y te transformó en una higuera sin frutos para Dios. El pecado, la falta de fe, la incredulidad, situaciones que viviste en tu vida te llevaron a abandonar la fe y alejarte del Señor. Oh, el Señor quiere transformarte en un olivo fructífero. Quiere extraer de ti el precioso aceite de oliva que hace brillar el rostro, como dice otro salmo también. Dios quiere transformarte y traerte a una nueva y preciosa comunión con Él. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, cuando miramos a Israel vemos un pueblo rebelde y pecador. La disciplina fue muy dura, pero nunca dejaste de amarlos ni de trabajar para que regresaran a ti. Esperamos el día de su completa restauración. Oramos hoy por Israel y por todo creyente apartado que ha dejado el camino y se encuentra hoy en el exilio espiritual. Tú eres un Dios que restaura, un Dios que levanta y perdona, y te rogamos que respondas la oración de padres, madres, pastores y todos los que oran por la restauración de sus seres queridos. Oramos en el nombre
de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, amados hermanos. Os espero mañana para despedir la semana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.